Pero hoy quiero invitarle a que usted tenga su Biblia, porque usted va a estar buscando hoy los versículos de los cuales vamos a estar hablando en esta mañana. Y estos días necesitamos entender que todo lo que está pasando, Dios tiene el control de todas las cosas. En estos últimos 4 domingos hemos venido compartiendo acerca de cosas que nos lleven a mirar a Dios, a poner nuestra esperanza en Él, a poner nuestra mirada en Él, no en lo que está pasando, no en las situaciones. Porque hemos tenido tantas noticias difíciles en los últimos días. Hemos tenido mucha información que nos ha llegado por todos los medios de comunicación de las diferentes situaciones que suceden y a veces no comprendemos la magnitud de lo que está pasando porque no nos ha pasado a nosotros. Y hay tantas personas que han sido afectadas en los últimos acontecimientos. Sin embargo, las situaciones difíciles nos han acompañado desde siempre. Ahí han estado. Y estas situaciones difíciles son aflicciones, son pruebas, dificultades. Y por eso hoy quiero compartir este mensaje de Dios para tu vida. Y tú que estás tomando apuntes, y quiero invitarte a que tomes apuntes de los puntos principales de esta enseñanza, que se quede en tu corazón, que se quede allí guardada. Pero si no anotas, si no apuntas, se va a olvidar. Mañana ya no te vas a acordar de qué estuvimos hablando hoy. Esta enseñanza se llama aflicciones, un propósito invisible. Porque esas son las aflicciones, son un propósito que Dios usa en nuestra vida, en nuestro corazón, con algún propósito especial. Y hoy lo vamos a entender a través de la Biblia. Algunas de esas situaciones difíciles que atravesamos son una enfermedad. Muchos están enfermos hoy. También una aflicción es una situación económica difícil. Más que nunca hoy estamos enfrentando situaciones económicas difíciles. Puede ser un problema sentimental, allá en tu corazón. También la separación o un matrimonio difícil o un matrimonio roto. Esa también es una aflicción para tu vida. La pérdida del trabajo. Muchos han perdido el trabajo en los últimos días porque las empresas no pueden pagar si no llevan a cabo su actividad. La muerte de un ser querido también. Quizás has enfrentado la muerte de un ser querido en algún momento y eso se vuelve una aflicción para nuestra vida, para nuestro corazón. ¿Y sabe que Jesús sabía que tendríamos esas dificultades todo el tiempo? Mire lo que dice Juan 16:33. Hoy le va a tocar a usted buscar velozmente para que nos rinda el tiempo. Juan 16:33 dice: les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz. Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas, pero anímense, porque yo he vencido al mundo. Seguramente usted ha escuchado este pasaje antes. El Señor ha vencido al mundo, pero Él dijo, Él sabía que tendríamos dificultades. En el mundo tendrán pruebas. Cuando Dios diseñó el mundo, Él diseñó todo perfecto. No había problemas, no había pecados, no había frío, ni siquiera llovía. Por eso Adán y Eva estaban desnudos, porque el clima era perfecto. Pero a raíz del pecado, entró el pecado en la tierra y dañó todo. Porque en la Biblia encontramos personas que tuvieron aflicciones. Recuerda, Job, siempre hablamos de Job cuando hablamos de aflicciones, de dificultades y de situaciones difíciles. Mire, Job, el mismo día, en un solo día, le robaron todo lo que tenía, todos sus animales. Mataron a todos sus trabajadores. A los que lo cuidaban también los mataron. Dice la Biblia que cayó fuego del cielo y quemó, calcinó a todas sus ovejas y a todos sus pastores el mismo día. Robaron sus camellos, mataron a todos sus criados. El techo donde estaban sus hijos en una reunión cayó y los mató en un instante a todos. Todo eso el mismo día. Y luego le viene a Job una terrible enfermedad. ¡Qué aflicción tan difícil! No hemos visto en la Biblia una persona que le haya pasado todo al mismo tiempo. Por eso en Job capítulo 1, versículo 20 al 21 dice: Job se levantó y rasgó su vestido en señal de dolor. Después se rasuró la cabeza y se postró en el suelo para adorar y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo estaré cuando me vaya. El Señor me dio lo que tenía y el Señor me lo ha quitado. Alabado sea el nombre del Señor.
Increíble que Job pudiera decir eso ese día. Pero también vemos en la Biblia otro hombre que fue José. Y José es un hombre que fue menospreciado por sus hermanos, fue vendido como un esclavo, tuvo que ir a la cárcel injustamente, aflicciones en su vida. Por eso en Génesis 37:23 dice, entonces cuando llegó José, sus hermanos le quitaron la hermosa túnica que llevaba puesta. Después lo agarraron y lo tiraron en la cisterna. Resulta que la cisterna estaba vacía, no tenía nada de agua dentro. Luego, justo cuando se sentaron a comer, levantaron la vista y vieron a la distancia una caravana de camellos acercándose. Era un grupo de mercaderes ismaelitas que transportaban goma de resina, bálsamo y resinas aromáticas desde Galaad hasta Egipto y lo vendieron a esa caravana. Qué aflicción tan difícil para José. Pero también vemos al mismo Jesús. Y cuando vamos al libro de Hebreos 4:15 dice, nuestro sumo sacerdote, hablando de Jesús, comprende nuestras debilidades, porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Jesús enfrentó todo lo que usted ha vivido. Piense en algo que usted haya sufrido, en una aflicción que usted haya tenido. Jesús la enfrentó. Un dolor de muela, ahí la enfrentó Jesús. Cualquier aflicción que usted pueda pensar. Él nos entiende porque enfrentó cada aflicción. Jesús experimentó el sufrimiento. Sufrió cada una de las aflicciones que podemos imaginar. Él experimentó el dolor, la traición. ¿Sabe que también experimentó ser negado por sus amigos? Pero aún así, experimentó aún más la muerte por amor. Dice la Biblia que antes de morir, su aflicción era tan amarga que de su frente corrían gotas de sudor y tal vez de sangre, como dice la Biblia. Caían al suelo. Y recuerdo hombres de Dios que han sufrido mucho. El pastor Rick Warren, uno de los escritores más conocidos de este tiempo, escribió que la aflicción y el día más difícil que había tenido fue cuando su hijo de 27 años se suicidó. Y nosotros también hemos tenido tiempos difíciles en nuestra vida. He tenido la oportunidad de conocer hombres de Dios que han pasado por momentos muy difíciles. Yo mismo también he tenido momentos muy difíciles, momentos de escasez profunda, tiempos también de abundancia, claro. Y también he experimentado tiempos cuando esa abundancia ha terminado. Y hemos aprendido grandes cosas. En mi vida, en mi familia, hemos aprendido grandes cosas. Hubo momentos en mi vida donde literalmente nos acostábamos y no sabíamos cómo el Señor iba a proveer para el otro día, para el transporte, para la alimentación, pero siempre lo hizo, siempre lo ha hecho. Y ahora el Señor ha restaurado muchas cosas en nuestra vida, en mi familia. Pero hemos pasado por momentos difíciles. Pero mire que en cada uno de esos momentos yo he aprendido verdades profundas acerca de Dios. Mi relación con Dios se afianzó a través de las aflicciones y pude conocer a Dios como un Dios proveedor, como mi único sustento. Cuando usted no tiene nada, su único sustento es Dios. Y por eso lo que dice la Biblia en 1 Pedro 4:12 es tan cierto para nuestra vida. Mire lo que dice, queridos amigos, y yo le digo hoy a usted también, querido amigo, no se sorprenda de las pruebas de fuego por las que usted está atravesando como si algo extraño le sucediera. En cambio, alégrese mucho, porque esas pruebas los hacen ser partícipes con Cristo de su sufrimiento, para que tengan la inmensa alegría de ver su gloria cuando sea revelada a todo el mundo. De modo que si sufren de la manera que agrada a Dios, sigan haciendo lo correcto, confíenle su vida a Dios, quien los creó, pues Él nunca les fallará. Qué pasaje tan lindo, 1 Pedro 4:12, hablando de las aflicciones, de las pruebas en nuestra vida, porque en primer lugar lo que quiero que veamos es cuál es el propósito de las pruebas. Como les decía al comienzo, las pruebas tienen un propósito de Dios. Yo veo en eso que Dios quiere hacer algo. Yo veo con este tema del coronavirus que Dios quiere hacer algo. Yo veo que en este tiempo de cuarentena Dios quiere hacer algo. Porque
El propósito de la prueba es un proceso para evaluar la calidad de algo o de alguien. Las pruebas son como exámenes, como evaluaciones, las que teníamos que pasar en el colegio o en la universidad. ¿Y sabe que evalúan nuestra fe? Las aflicciones evalúan nuestra paciencia, también nuestra resistencia durante este proceso. ¿Sabe que muchos en este tiempo van a abandonar la fe? Ya he comenzado a escuchar de personas que se han comenzado a desconectar de Dios porque no soportan estar en sus casas, porque no soportan vivir una vida sin contacto social. Claro, el Señor nos creó como seres sociales, pero nuestra dependencia debe ser de Dios. Y ya he escuchado personas que han comenzado a alejarse de Él. Las tres palabras en el griego, cuando miramos lo que traduce la palabra prueba, tienen diferentes matices, diferentes significados, pero casi todas tienen un propósito, un proceso de Dios en ellas, en el sufrimiento. La palabra prueba, que se traduce dokimión, es una fe probada. La palabra prueba, purosis, habla de un carácter refinado. La palabra pairasmos habla de un compromiso probado. Eso es la prueba. Nos lleva a entender si realmente amamos a Dios o no. Este tiempo de aflicción lo va a llevar a usted a definir con los pies firmes si usted realmente ama a Dios, si usted realmente quiere conocer a Dios, o si simplemente usted era un asistente a la iglesia, un dominguero. Solo iba a la iglesia porque su papá lo llevaba, o solo va a la iglesia porque no tiene nada que hacer los domingos, o porque quería ir al club. Pues este tiempo de aflicción lo va a llevar a usted a definir si realmente usted ama a Dios. Por eso la Biblia dice que en los últimos tiempos muchos abandonarán la fe. Y también dice que el amor de muchos se enfriará. En segundo lugar, hablemos acerca de unas verdades sobre las pruebas. Quiero que miremos unas verdades muy interesantes a través de la Biblia. La primera verdad que yo veo de las dificultades, de las aflicciones, es que todas las personas experimentan pruebas. Con mi esposa continuamente hablamos acerca de eso. No importa si usted es un multimillonario disfrutando de toda su fortuna. Mira, hay gente que tiene tanto dinero que no puede dormir pensando en todos los líos que tiene que resolver. Y no importa si usted no tiene nada. Si usted es una persona humilde, sencilla, usted también va a tener aflicciones. El rico va a tener aflicciones, porque eso dice la Biblia. En Primera de Pedro 4 que estábamos leyendo, 4:12 dice, no se sorprendan de las pruebas, como si algo extraño, un fuego extraño, les estuviera sobreviniendo. Todos pasamos por aflicciones, todos, ricos, pobres, niños, adultos, ancianos, porque la vida es difícil, porque no hemos sido diseñados para este mundo caído en el que vivimos. También otra verdad sobre la prueba es que las pruebas tienen un propósito divino. Por eso es que yo siempre digo que este tiempo que estamos viviendo tiene un propósito divino. No se le ha escapado a Dios lo que estamos viviendo. ¿Usted cree que a Dios se le olvidó poner eso en la Biblia? Ay, ¿dónde iba lo del coronavirus? No. Está en la Biblia el propósito que Dios tiene para la humanidad. Por eso, Romanos 5:3 dice, también nos alegramos al enfrentar las pruebas. Mire el propósito. Y las dificultades, porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia. Yo sé que muchos en este tiempo estamos desarrollando nuestra resistencia. Dios nos está llevando hasta el punto límite para probar nuestra resistencia. Y mire lo que dice la Biblia en el versículo 4 de Romanos 5:4. Y la resistencia desarrolla firmeza de carácter. Hay muchos inmaduros por ahí que a la primera situación difícil abandonan algo, abandonan un proceso, abandonan iglesias. Ya muchas iglesias han tenido que cerrar porque no han desarrollado carácter. Y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación. Y esa esperanza no acabará en desilusión. Eso te digo hoy. Tu esperanza no va a acabar en desilusión. Pues sabemos con cuánta ternura nos ama Dios, porque nos ha dado el Espíritu Santo para llenar nuestro corazón con su amor. Así que mira el propósito de la prueba: desarrollar resistencia, desarrollar carácter, y ese carácter no va a acabar en desilusión. Esa esperanza que Dios quiere desarrollar en usted. Pero otra verdad también sobre las pruebas
es que son temporales. Hay un dicho que usted seguramente se conoce y que dice que no hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista. Parece que estuviera en la Biblia casi, ¿no? Porque las pruebas son temporales, no duran para siempre. Primera de Pedro 1:6 dice, así que alégrense de verdad, les espera una alegría inmensa, aunque tienen que soportar muchas pruebas por un tiempo breve. Y es verdad, hay momentos en que nos va a tocar soportar la aflicción, en que vamos a estar ahí. Soportar es dar soporte, ¿no? Entonces imagínese usted ahí con un tronco pesado, pero en algún momento el Señor permite que liberemos esa carga, son temporales. Otra verdad sobre las aflicciones es que Dios tiene el control de las pruebas. De principio a fin en la Biblia vemos cómo Dios ha administrado la historia de la humanidad. A Él no se le ha escapado ni un solo detalle. Mírenlo en la Biblia. Así que Dios controla todas las cosas. Los científicos están revoloteando, los países no saben qué hacer, pero Dios ya sabe qué hacer. Porque en 1 Corintios 10:13 dice, las tentaciones que enfrentan en su vida, y esta palabra tentación se puede traducir como prueba también a nuestro español, no son distintas a las que otros atraviesan, estas pruebas, sino que Dios es fiel y no permitirá que la prueba sea mayor de lo que puedan soportar. Cuando sean probados, Él les mostrará una salida para que puedan resistir. Dios no va a permitir que seamos probados más de lo que podamos soportar, porque Dios controla las pruebas. Si usted está atravesando algo en su vida, Dios sabe que usted puede soportar un poco más esa aflicción. Otra verdad acerca de las pruebas es que las pruebas fortalecen nuestras áreas débiles. Y este es uno de los puntos que más me gusta acerca de las aflicciones, acerca de las pruebas. Porque cuando usted tiene un área difícil, un área débil en su vida, un área donde usted está raquítico, ¿sí? Ahí el Señor va a usar la aflicción para ayudarlo a usted a crecer. Eso dice la Biblia en 12:10. 2 Corintios 12:10 dice, es por esto que me deleito en mis debilidades y en los insultos, en privaciones, en persecuciones, en dificultades que sufro por Cristo, pues cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Se da cuenta? Donde usted es débil, ahí el Señor, a través de las aflicciones, lo va a hacer más fuerte. Piense que usted está en el gimnasio de Dios. A muchos nos gustaría hacer más deporte en este tiempo, ¿verdad? O quizás usted tiene un cuerpo así robusto como el mío y usted ha entendido que a través de ese ejercicio es que usted ha ejercitado sus músculos han crecido. Pues eso mismo hacen las aflicciones en nuestro corazón. Aquellas áreas débiles son fortalecidas. Pero otra verdad también acerca de las aflicciones es que las pruebas siempre, escúcheme bien, las pruebas siempre vendrán con la gracia de Dios para soportarlas. A una persona que ama a Dios, nunca una aflicción viene solo para destruirlo. Al contrario, una aflicción cuando viene a nuestra vida es para hacer de nosotros algo mejor. Y por eso viene la gracia de Dios a nuestra vida. Yo creo que en este tiempo la gracia de Dios también está. Tal vez usted tiene que agudizar sus sentidos. Piense cómo Dios está bendiciendo su vida en este momento a través de esa aflicción. Y usted tiene que observar. Deténgase por un momento y observe cuál es la bendición que está viniendo a su vida a través de esta aflicción. Porque cuando Pablo le pedía al Señor, quita esta aflicción de mi vida, quita, Pablo tenía alguna situación. Algunos hablan que Pablo quizás era ciego, parece que sí. O quizás tenía una enfermedad. Algunos se atreven a decir que era porque era soltero y esa era su aflicción. Pues en 2 Corintios 12:9 hay muchos solteros afligidos ahí en esta hora, ¿no? Cada vez Él me dijo, 2 Corintios 12:9, mi gracia es todo lo que necesitas. Mi poder actúa mejor en la debilidad, así que ahora me alegra jactarme en mis debilidades, para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. Y Pablo le pedía continuamente, Señor, ayúdame. Y el Señor le dijo, mi gracia es todo lo que necesitas. Ahí está la gracia de Dios. Esas son las verdades acerca de las aflicciones. Pero en tercer lugar, quiero que hablemos de qué proceso se produce durante las pruebas. Qué importante es el proceso, lo que sucede a través de las aflicciones. En primer lugar, las pruebas dirigen nuestra mirada hacia Dios. Eso es increíble.
Mire que la mayor cantidad de personas que llega a los pies de Dios, que le conocen, es a través de una aflicción. Es muy poco el que estaba bien, feliz de la vida, dichoso, sin ninguna dificultad, que se ha rendido a los pies de Dios. En la Biblia lo vemos así. Muchos hombres han llegado a los pies de Dios a través de una enfermedad, a través de la muerte de un ser querido, a través de haberlo perdido todo, a través de un matrimonio roto, a través de una situación en su vida que le aflige. Ahí hemos llegado a Dios, ¿verdad? Porque las aflicciones nos llevan a poner nuestra mirada a Dios. Hasta el ateo más ateo de los ateos, en un momento de dificultad, vuelve a mirar a Dios, ¿verdad? Y estamos a veces tan cómodos en nuestra vida. Yo puedo ver que la humanidad estaba tan cómoda en su vida antes de este tema de la pandemia. Y el Señor tiene que llevarnos una vez más a mirarlo a Él. Eso logran las aflicciones. ¿Qué proceso se produce durante las pruebas? En segundo lugar, las pruebas nos acercan más a Dios, como les estoy diciendo. Llegamos a Cristo a través de una prueba. Cuando estamos lejos de Dios, Él nos trae a través de una aflicción. Y esto lo he visto muchas veces en mi vida también, pero en la vida de muchos que han llegado a la iglesia. Yo he visto cómo están bien con Dios y comienzan a tener prosperidad, comienzan a tener abundancia, o todas las situaciones de su vida quizás se arreglaron, consiguieron novia, ahí se cuadraron, ¿sí? Y luego se alejan de Dios, se alejan de la iglesia. Y luego llegan, pastor Nicolás, me pasó esto. No, me peleé con mi novio, mi novia me echó. O perdí mi trabajo, ¿sí? O me salió un grano, no le puedo decir ni siquiera dónde me salió, pastor. Pero ahí están otra vez regresando a Dios a través de las pruebas, ¿verdad? Porque Dios usa las aflicciones como disciplina para que volvamos de nuestro mal camino. Eso dice Hebreos 12:6. Pues el Señor disciplina a los que ama y castiga a todo el que recibe por hijo. Y no nos gusta este versículo. Mucha gente lo ha quitado de la Biblia porque dicen, no, Dios es un Dios de amor. Él no nos va a disciplinar, no nos va a castigar. Pero mi Biblia dice que Dios al que ama, disciplina. Porque también, ¿qué proceso se produce durante las pruebas? Dios usa las pruebas, en tercer lugar, para cerrar puertas abiertas en nuestra vida. Y he tenido la oportunidad de hablar de esto antes en algunos otros momentos. Yo he entendido un principio, y es que ese principio puede ser la razón de algunas de nuestras pruebas. Cuando tenemos una puerta abierta, y aquí quiero centrar su atención. ¿Qué puertas están abiertas en su vida? Y cuando hablamos, de una puerta abierta, hemos hablado de que son áreas débiles en nuestra vida. Muchos tienen una puerta abierta que es un pecado, una tentación, alguien les está golpeando, ven, los está seduciendo algo. Son situaciones que estamos permitiendo en nuestra vida. Una situación donde no le estamos dando el control a Dios en nuestra vida. Y el diablo va a usar esa puerta abierta para destruir nuestra vida. Así que piense en un momento. Piense, ¿qué puerta usted tiene abierta? Tal vez es una puerta de su vida sentimental. Tal vez es una puerta abierta de su área sexual. Usted tiene una puerta abierta. En su economía, usted no está honrando a Dios. Usted tiene una puerta abierta en su vida. Y esto lo va a usar lo va a usar el diablo, como les digo, para destruir su vida. Pero Dios va a usar esa puerta abierta para probarlo y fortalecerlo. Y como les digo, hemos hablado acerca de la vida de Job y de las pruebas que Job tuvo que enfrentar. Sin embargo, al estudiar la vida de Job, yo veo que él tenía una puerta abierta. Y quiero que lo miremos. Miren lo que dice Job 3, el capítulo 3, 25. Lo que más temía me sobrevino. Lo que más me asustaba me sucedió. No encuentro paz ni sosiego, no hallo reposo, sino solo agitación. ¿Se da cuenta cuál era el temor más grande de Job? Perderlo todo. Job dormía intranquilo porque pensaba que en algún momento voy a perder lo que tengo, voy a perder mis posesiones, voy a perder mi familia, voy a perder mi salud, voy a perder mi posición social. Y Dios, conociendo el corazón de Job, no solo le permitió, como algunos enseñan, sino que envió la prueba sobre su vida,
De hecho, la iniciativa en la prueba de Job viene de Dios, no de Satanás. Algunos dicen, no, es que fue Satanás que probó a Job. En la Biblia dice que fue Dios quien probó a Job. Y eso dice el capítulo 1, el versículo 8 de Job. Entonces el Señor le preguntó a Satanás, ¿te has fijado en mi siervo Job? Es el hombre en toda la tierra, es el mejor. Es un hombre intachable y de absoluta integridad. Tiene temor de Dios y se mantiene apartado del mal. Así que la iniciativa viene de Job y de Dios, perdón, en la vida de Job. Y estando Job en medio de la prueba, no maldice a Dios, porque eso no lo hace Job, pero sí hace muchas preguntas Job. Y siempre hemos escuchado que Job no renegó contra Dios, claro, pero yo veo que Job tenía una mala actitud. Cuando usted va a la Biblia encuentra que Job tenía una mala actitud. Es más, maldice el día de su nacimiento, discute y critica a Dios. Y yo creo que esa era una puerta abierta en la vida de Job. El capítulo 3 de Job, en el versículo 3 dice, por fin Job habló y maldijo el día de su nacimiento. Que sea borrado el día en que nací y la noche en que fui concebido y la oscuridad lo llene de terror. Maldigo ese día por no haber cerrado el vientre de mi madre, por haberme dejado para nacer, para presenciar toda esta desgracia. Y vemos que Dios tiene que llamar a cuentas a Job. Y Dios lo llama y le pregunta si lo va a seguir cuestionando o criticándolo. Job 38:2, ya casi al final del libro, dice, Dios dijo, ¿quién es este que pone en duda mi sabiduría con palabras tan ignorantes? Y el versículo 1 del capítulo 40 de Job dice, entonces el Señor le dijo a Job, ¿todavía quieres discutir con el Todopoderoso? Tú criticas a Dios, pero tienes la respuesta. ¿Se da cuenta que Job tenía una mala actitud criticando a Dios por lo que le había pasado? Y esa puede ser la actitud de muchos de nosotros hoy. Criticar a Dios, juzgar a Dios, decir, Señor, tú no haces nada por esto que estoy viviendo. Tú te has quedado callado en medio de esta aflicción, Dios. Y el Señor tuvo que cerrar la puerta abierta en la vida de Job. Y Dios comienza a hacerle a Job una serie de preguntas para confrontarlo. En el capítulo 38, el versículo 4, Dios le pregunta a Job, ¿dónde estabas tú cuando puse los cimientos de la tierra? Dímelo, ya que sabes tanto, Job. Pero cuando Job reconoce quién es Dios y se humilla delante de él, cuando Job encuentra que su temor más grande era una puerta abierta y que Dios la cerró a través de esa aflicción, y que Dios trató en esa área de su vida donde Job necesitaba ser tratado. Entonces mire lo que dice Job en el versículo 42, 5, capítulo 42, versículo 5 de Job. Hasta ahora solo había oído de ti, pero ahora te he visto con mis propios ojos. Me retracto de todo lo que dije y me siento en polvo y ceniza en señal de arrepentimiento. ¿Se da cuenta que Dios cierra esa puerta en la vida de Job? ¿Y sabe qué pasa cuando Dios cierra esa puerta en la vida de Job? Lo restaura en todo, le devuelve todo. Job 42:10 dice, cuando Job oró por sus amigos, el Señor le restauró su bienestar. Es más, el Señor le dio el doble de lo que tenía antes. ¿Usted quiere que Dios restaure esa aflicción que usted está atravesando? Si es económica, si es emocional, sentimental, en su salud, Dios va a usar esa aflicción para cerrar esa puerta en su vida y restaurarlo al doble. Porque ese es Dios. Nada se le escapa al Señor de sus manos. ¿Cuál es la puerta abierta que hay en su vida hoy? ¿Qué es lo que usted ha permitido que llegue a su corazón hoy? Porque es lo que Dios quiere cerrar en este día. Por eso las pruebas, ese proceso de Dios, nos motivan a buscar a Dios, nos motivan a orar a Dios, nos motivan a hacernos un autoexamen. Las pruebas nos hacen regresar a la voluntad de Dios. Y las aflicciones nos llevan a la palabra de Dios para encontrar las respuestas en Él. Por eso es que las pruebas producen repulsión al pecado. Yo he visto personas que están en pecado, viene una aflicción, puede ser una enfermedad, una separación, la esposa lo pilló, el esposo lo pilló con otro. En fin, esa aflicción produce repulsión del pecado.
Y finalmente las pruebas también producen un corazón humilde. Todo eso se da en el proceso que estamos hablando. Pero en cuarto lugar, para terminar, ¿cómo enfrentamos nuestras aflicciones? Y quiero que usted se vaya con eso para reflexionar hoy. Isaías 43:2 dice: cuando pases por las aguas profundas, yo estaré contigo. Cuando pases por ríos de dificultad, no te ahogarás. Cuando pases por el fuego de la opresión, no te quemarás. Las llamas no te consumirán. ¿Cómo enfrentarlas? Las aflicciones. Primero, enfrente su prueba positivamente. La Biblia dice: alégrese cuando venga una prueba. Y eso parece no tener sentido, porque uno dice, con una enfermedad, en un tiempo de escasez, ¿cómo me voy a alegrar? Pero lo que la Biblia nos enseña es que la alegría es el comienzo para ver la respuesta de Dios en nuestra vida. ¿Usted quiere ver una respuesta de Dios? Alégrese. Deje de estar renegando, criticando, juzgando a Dios. En segundo lugar, ¿cómo enfrentar nuestras aflicciones? Acepte su prueba con paciencia. Aquí muchos no somos pacientes, ¿verdad? ¿A cuánto les gusta ser pacientes, esperar meses, años? No. Pero es uno de los frutos del Espíritu Santo. Y Dios quiere enseñarnos a ser pacientes. Así que para enfrentar la aflicción, sea paciente. En tercer lugar, pídale sabiduría a Dios en medio de la prueba. Santiago 1:5 dice: si necesitan sabiduría, pídansela a Dios y Él se las dará. No los reprenderá por pedirla. Pídale a Dios sabiduría en medio de esta aflicción, en medio de este momento. Mire, muchos cometemos errores en medio de las pruebas, en medio de las dificultades. Tomamos malas decisiones. Usted está pasando por un tiempo de dificultad económica, toma la decisión del gota a gota, ¿verdad? De pedir prestado. Usted está enfermo y no va al médico. Usted está pasando por una prueba emocional, terminó una relación, entonces busquemos otra persona para salir. Errores. Está pasando por una prueba en el matrimonio, usted busca un confidente para contarle todo. Errores. Pidámosle a Dios sabiduría para saber cómo actuar en medio de este momento de aflicción. Pero también, en cuarto lugar, confíe en Dios durante la prueba. En este tiempo de aflicción, confíe en Dios. Aférrese a Él. Aférrese a sus promesas. En la palabra tenemos tantas promesas de Dios para los que lo buscamos. Aférrese a Él. Y en quinto lugar, coseche la bendición que proviene de la palabra y de la aflicción. Mire, una aflicción es como una semilla. Cuando usted la siembra, usted va a recibir un fruto. Así que esa prueba va a producir un fruto. Y hay un fruto apacible, dulcecito, al final esperando. Pero si usted espera en la promesa de Dios, si usted se afana, si usted se equivoca y si usted comienza a renegar de Dios, no va a recibir ningún fruto dulce y apacible a través de la aflicción. Y quiero terminar con lo que dice Santiago 1:12. Santiago 1:12. Dios bendice a los que soportan con paciencia las pruebas y las tentaciones, porque después de superarlas, recibirán la corona de vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. ¿Usted quiere recibir esa corona que Dios tiene para usted? ¿Esa bendición que Dios tiene para usted? Yo quiero. Y quiero invitarle a que hoy usted, si está atravesando por momentos de aflicción difíciles, el Señor sabe cuál es su aflicción. El Señor sabe cuál es su momento difícil en esta hora. Acérquese a Dios, vuelva su mirada a Dios, busque a Dios, arrepiéntase de todas aquellas cosas que usted sabe que están mal, que no le agradan a Dios, y permita que a través de esta aflicción que está viniendo en su vida, usted pueda acercarse a Él. Pero yo quiero orar por esas pruebas y dificultades que podemos estar atravesando. Permítame orar. Señor Jesús, sabemos que las pruebas, que las aflicciones buscan desarrollar nuestro carácter, acercar nuestro corazón a ti, que podamos volver nuestra mirada a ti, Señor. Oro por aquellos que están hoy en aflicción. Oro por aquellos que están pasando momentos difíciles. Oro, Señor, para que seas tú trayendo tu gracia, como hemos hablado hoy, Señor. Trayendo una respuesta, Señor, para cada corazón en esta hora, Dios. Padre, que este momento de aflicción saque lo mejor de nosotros, que nos ayude a crear resistencia, a formar nuestro carácter
y también tener una esperanza, Dios. Trae tu gracia, Señor. Trae tu provisión, Señor. Trae tu salud, Dios. Trae tu restauración en los hogares, en los matrimonios, Señor, en las parejas, en los padres con los hijos, Señor. Usa este tiempo, Dios, de aflicción para cerrar una puerta que tenemos abierta, Señor. Ese proceso es doloroso, pero ciérrala hoy, Señor. Cierra nuestras puertas abiertas a través de las aflicciones. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.